Miguel Galucio tiene 53 años, es entrerriano, nació en Paraná, fue CEO de YPF durante su estatalización, es miembro del board de Schlumberger, cofundador y CEO de Vista Oil and Gas y cofundador de Gridex. Es considerado ciudadano del mundo debido a su trayecto que hizo profesionalmente a través del mundo. Tuvo la oportunidad de trabajar en Irán, en Irak, en África del Norte, en Estados Unidos, en Argentina, en Indonesia, en Rusia. Eh, Tuvo un gran trayecto profesional y elegí su modelo de liderazgo porque me llamó la atención que haya sido CEO de YPF. Consideraba que una persona para manejar esa empresa tenía un profesionalismo destacable. Eh, la pregunta es si Miguel Alucio es visual, kinestésico o auditivo. En cuanto al canal visual, Miguel Galucio siempre se encuentra con el dorso arriba, derecho, tiene accesos oculares que miran hacia la izquierda, recordando momentos, y habla con imágenes, como por ejemplo dice, tenía claro, me veía trabajando. En cuanto al canal kinestésico, Miguel Galucio habla a través de sus estados internos, los percibe con claridad, habla con sentimientos y detecta muy bien sus emociones. Al decir, me enamoró porque combinaba trabajar en el campo, con obreros, con ingenieros, mi familia era mi núcleo familiar con base emocional. En cuanto a canal auditivo, Miguel Galucio tiene una manera de pensar ordenada y secuencial. Sus hombros siempre están en postura intermedia, y sus manos acompañan el discurso al hablar. Tiene un volumen y una velocidad al hablar media y un tono de voz tranquilo. Es decir, que Miguel Galucio no tiene un canal que se destaque sobre el otro, sino que tiene una combinación de los tres. Es centrado, equilibrado desde el canal auditivo al hablar, con sus manos, con su volumen de voz, habla a través de los sentimientos, con el canal kinestésico, y siempre apunta a lo visual, con sus estaturas, con su manera de sentarse. En cuanto al rapport del dominio corporal, Miguel Galucio siempre está sentado de manera cómoda, centrado, eh, le brinda tranquilidad al otro porque él está tranquilo. Siempre habla con sonrisa o tiene una sonrisa y genera empatía, ¿no?, en el otro. Cuando hay un público, generan paneos, o sea, que es como que te está mirando, y al estar con un entrevistador, se alterna entre el foco y el desenfoco con él mismo, ¿no? Además, como dije, tiene gestos de manera equilibrada, por lo que al no ser invasivo, las manos no hablan solas, ni si no sería raro, sino que es equilibrado. Siempre respeta su territorio, se queda en el lugar donde, si es un programa de televisión, se queda siempre sentado, por ejemplo, o en charlas en las que puede caminar, no es que está siempre caminando o moviéndose, sino que hace balanceos, camina muy poco, pero bien, no te distrae lo otro. En cuanto al dominio lingüístico, Miguel Galucio utiliza un lenguaje comprensible, es decir, que se puede entender lo que dice, ¿no? Es sencillo y claro al hablar. Todos lo entendemos, a pesar de que quizás no sos ingeniero en petróleo. Eh, Habla desde la experiencia y con esto conecta mucho con el público porque lo hace sentir que él tuvo las mismas oportunidades que todos. Por ejemplo, trabajé de verdulero, trabajé de carnicero, eh, y le brinda comodidad, ¿no?, al otro. Además apunta a un lenguaje sentimental y genera amor en el que lo escucha, porque todos tenemos sentimientos, todos tenemos emociones y por momentos coinciden con las tuyas. Eh, Desde ya que utiliza un lenguaje técnico al hablar, por ejemplo, de vaca muerta, de su experiencia laboral, que brinda como profesionalismo, ¿no? Es una característica importante, es la escucha. Además de escuchar de manera literal cuando alguien le pregunta algo y responde, él siempre acompaña su discurso con su cabeza entendiendo, sonríe, te da una sensación de que él está ahí. Como sabemos, todos transgredimos y Miguel Galucio no escapa de esto. Una transgresión que suele hacer es la generalización a través de la afirmación universal. Dijo una vez, hice o hicimos todo mal, desde ya que está afirmando algo que no es así.
cuando sería quizás interesante enfocarse en el objetivo final, en lo que terminó sucediendo. Tiene omisiones, sujetos imprecisos, al decir, por ejemplo, uno siempre tiene el norte bien claro. ¿Quién es uno? ¿Por qué no dice Miguel Galucio, que quizás es más contundente? Además, y hace distorsiones, más específicamente lectura de mente, al decir, todo el mundo dijo que nadie le iba a poner plata a YPF. No solo lee la mente de los demás al decir que nadie iba a ponerle plata a YPF, sino que además dice todo el mundo, o sea, utiliza de vuelta sujetos imprecisos. Asociaciones y disociaciones. Miguel Galucio suele utilizar mucho este recurso porque revive momentos y utiliza recuerdos en los que él se establece como primera persona del singular. Por ejemplo, yo tenía una biblioteca llena de libros de Shakespeare, o yo trabajé de verdulero e iba al mercado de abasto. Esto además lo acompaña con accesos oculares y gestos que lo recuerdan, ¿no? En cuanto a las disociaciones, eh, también lo hace con relatos y utiliza la tercera persona del singular, utilizando el él. Por ejemplo, dice, el Miguel de Paraná y el Miguel de hoy en día son distintos, pero probablemente con los mismos valores. Él es Miguel y quien vivió la situación, pero decide posicionarse en perspectiva, ¿no? Y no en primera persona. En cuanto al dominio emocional, decidí hablar sobre el prisma del amor, ya que considero que Miguel Galucio tiene estas tres características. Para comenzar, la flexibilidad. Eh, él cuenta, ¿no? Que que un ingeniero le dijo que era momento de frenar lo que estaba haciendo, que estaba teniendo un muy buen trabajo y que quizás era momento de ir al campo, ¿no? Él automáticamente podría haber dicho, no, yo quiero esto, me está yendo bien, pero decidió entender el poder que él tenía, confiar en él mismo y dejar esa oportunidad para más tarde e ir al campo. En cuanto al desapego, Miguel Galucio tuvo la experiencia de vivir en un periodo de guerra y cuando tuvo la oportunidad de volverse decidió quedarse porque no podía ver a la gente vivir así. Él se desapega a su familia, se desapega a sus costumbres, a sus comodidades, a su vida por ayudar al otro, ¿no? Y eso me parece muy importante y muy interesante. En cuanto a la confianza, él relata que Vista Oil and Gas nace de una manera innovadora, que es que él comunicó sus ideas a- a clientes y a través de la idea la gente tenía que decidir si ponía plata o no. Si no ponía plata, la idea moría. Y si ponía, eh, crecía. Llegaron a levantar 800 millones de dólares. Es decir, que tenía una confianza, no solo en él mismo, sino que en la compañía, sino que al hablar él sabía que le podía llegar a ir bien porque confiaba y eso lo podía transmitir. En cuanto a los anclajes, Miguel Colosio tiene una sonrisa que genera un anclaje porque lo hace de manera reiteradas veces, ¿no? Como dije, empatiza con el otro y le da tranquilidad. Además, tiene una vestimenta formal, siempre está con traje o sin corbata quizás. En cuanto a la audición, siempre tiene un tono tranquilo que puede llegar a ser también un anclaje auditivo, porque siempre habla en el mismo tono. En cuanto al perfil de liderazgo, considero que los valores, al escucharlo tantas veces a Galucio, son su honestidad, porque siempre reconoce sus errores y sus esfuerzos, es humilde, es innovador en cuanto a empresas, es agradecido, es empático, y considero que él está en un paradigma del trabajo, ya que sus creencias se basan en el esfuerzo, en el trabajo, en la dedicación, en la motivación. Como todo líder, Miguel Galucio, en reiteradas veces, es consciente de su estado presente y apunta a un estado deseado. Por ejemplo, dice, yo me veía liderando, o sea, él es consciente de lo que quiere para el día de mañana. Para concluir, considero que Miguel Galucio es un gran líder, ya que nunca se separa de una manera superior o a los demás, sino que es uno más en todo el grupo.